Muy bien, vamos a buscar en la palabra de Dios, allí en el libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a leer a partir del 16 en adelante. La palabra de Dios dice así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurría. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es al quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o cultura o arte de la imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bueno, esto es hermoso y cautivante, como Pablo allí en Atenas, lo vemos, ¿m? Bueno, rodeado de la gloria de la antigua Grecia, mientras recorría las calles de la ciudad y se sentía, dice la palabra, enardecido y exasperado por la idolatría que veía, y bueno, esto es el mismo verbo que la Septuaginta usa para describir la reacción de Dios frente a la idolatría. Los ídolos atenienses despertaban en Pablo la honda reacción de celo por el nombre de Dios. Por consiguiente, estuvo razonando en la sinagoga y en el mercado con los que encontró allí algunos de los grupos de los filósofos
epicúreos y estoicos. Y comenzaron a discutir con él. Es imposible no admirar la versatilidad de Pablo al compartir el Evangelio con grupos de diversas personas. Su diálogo con filósofos convocó a que lo invitaran a dar un discurso en el supremo y mundialmente famoso concilio de Atenas, el Areópago. Pablo llevó como texto o concepto de contacto la inscripción que había visto en un altar consagrado al Dios no conocido. Declaró que él estaba proclamando al Dios que ellos en su ignorancia estaban adorando. A continuación el apóstol lo describió como el creador del universo, el Señor de los cielos y la tierra, el sustentador de la vida que no necesita ser sustentado por nadie, el soberano de las naciones, quien determina su tiempo y su espacio, el Padre de todos los seres humanos de quien descendemos, citando allí al filósofo estoico Aratus, al juez de las naciones que ha pasado por alto en la ignorancia en el pasado, pero que ahora manda a todos y en todo lugar que se arrepientan, ya que ha designado al juez de todos y lo ha levantado entre los muertos. Algunos se burlaron y otros creyeron. Por supuesto, esta integridad del mensaje de Pablo, que proclama la plenitud de Dios en su carácter de creador y sustentador, soberano, padre y juez. Todo esto forma parte del Evangelio, o por lo menos de la necesaria introducción al Evangelio. Muchas personas rechazan hoy nuestro Evangelio no porque lo consideran falso, sino porque lo ven trivial. Están buscando una conmovisión cabal que dé sentido a toda la experiencia. Y de Pablo aprendemos que no se puede predicar el Evangelio de Jesús sin la doctrina de Dios o la cruz, sin la creación de la salvación y el juicio, ¿no? El mundo necesita hoy un Evangelio más grande, el Evangelio completo de las Escrituras, al que más tarde en Éfeso Pablo presentó como el plan de Dios. Interesante este encuentro de Pablo con la cultura griega, que por supuesto no tenían conocimiento del Dios de la Biblia. ¿Sí? Entonces él tiene que presentar a Dios, quién es Dios, ¿sí? Para luego presentar al Salvador Jesucristo. ¿Sí? Y poder hacerlo en esos lugares realmente nos llena de admiración por el gran apóstol, en eso, en el poder estar allí y presentarle, ya que a pesar de que algunos se burlaron, o quizás más de varios se burlaron, también varios creyeron. ¿Sí? Entonces, nuestro desafío también es en nuestros tiempos ser capaces de llevar la palabra, siempre teniendo en cuenta con quién estamos hablando. ¿Sí? Porque esto es lo importante de Pablo. Él estaba allí con los griegos, tomó entonces cosas que los griegos conocían para a partir de eso hablarle de lo que ellos no conocían. ¿Sí? Ellos conocían, tenían, ¿sí? Cita un poeta de ellos, cita ese monumento al Dios no conocido. Eso era de ellos, por lo tanto, estaba hablando de algo que ellos sí conocían, para poder hablarles a partir de eso, del Dios que ellos no conocían, del Salvador que ellos necesitaban y necesitaban para ser salvos y necesitaban conocer para poder llegar a aceptar. Que Dios también nos dé sabiduría a nosotros para poder llevar ese mensaje a aquellas personas que están en otro lado, que de pronto no conocen nada del Dios que nosotros adoramos y glorificamos día a día. Que Dios les bendiga.